Finalizamos con la ponencia Liderazgo Pedagógico Directivo, alcances, posibilidades y retos para las instituciones educativas públicas. Ponente principal, Arleyson Arcos Rivas. Bueno, muy buenas tardes. Esta ponencia en torno al liderazgo pedagógico directivo es fundamentalmente un ejercicio de presentación, de divulgación en torno a la tesis desarrollada para el doctorado en educación de la Universidad Norbert Wiener, precisamente buscando o proponiendo inquietarnos por las posibilidades de incidencia del liderazgo pedagógico que realizan las y los directivos en las instituciones educativas, especialmente en instituciones educativas que se llaman a sí mismas comunidades de aprendizaje. Presento esta comunicación desde Cali, Colombia, en mi calidad de rector de la institución educativa Santa Fe. ¿Continuamos? La investigación fundamentalmente persiguió la incidencia que tienen las y los directivos en el mejoramiento de procesos curriculares, buscando entender algo que la investigación internacional viene manifestando con mucha frecuencia, y es que si bien el primer factor de transformación de los aprendizajes lo constituyen las prácticas de las y los maestros, el segundo factor de transformación de los aprendizajes es precisamente el nivel de liderazgo que los directivos y directivas de las instituciones educativas pueden ejercer en sus instituciones. Pero aquí encontramos un problema que es un problema nodal, y es que la concepción administrativa, burocrática, gerencial del directivo resta posibilidades para que tenga una fuerte incidencia en la transformación pedagógica y curricular de las instituciones educativas, como quiera que buena parte de su tiempo está destinado al trámite burocrático y a la gestión administrativa de las instituciones. En ese sentido, lo que nos planteamos en esta investigación, pues apuntó a caracterizar qué tipo de prácticas de las y los directivos docentes generan están presentes y que efectivamente están asociadas al liderazgo pedagógico en las percepciones de los mismos directivos docentes. En un segundo momento, procuramos describir la manera como las y los directivos inciden en los procesos de transformación del liderazgo en sus instituciones educativas a partir de la implementación de estrategias que, como en las 4 experiencias indagadas, tienen en común el hecho de que son comunidades de aprendizaje. Y en un tercer momento nos interesaba rastrear las características que tienen o las acciones que implementan los y las directivas docentes en la valoración de resultados en pruebas externas. ¿Seguimos? Utilizamos en este ejercicio la metodología de teoría fundamentada porque me pareció que nos aporta mayores elementos para fortalecer, por una parte, un estudio exploratorio que tiene a sujetos altamente especializados detrás, es decir, sujetos que están desarrollando una experiencia investigativa, pero que al mismo tiempo participan de la experiencia investigativa como sujetos que activan distintos procesos, distintas acciones en sus propios ámbitos de trabajo. Entonces, para ello, fortalecimos la idea de comunidades de práctica como un ejercicio, como el instrumento que nos permitía recoger intervenciones de las personas, de los directivos en distintos escenarios, sondeos desarrollados con estos directivos, recopilar en pasantías locales, nacionales e internacionales experiencias que nos permitieran dar cuenta del fenómeno que estamos trabajando, la participación del investigador como evaluador, como facilitador y como asesor en algunas de las experiencias que se promovieron, y una serie de conversaciones, entrevistas, diálogos,
utilizando distintos medios o distintos instrumentos que nos permitieran precisamente avanzar en el fortalecimiento de la codificación, levantamiento de categorías y la densificación de teoría o la saturación de la teoría, utilizando además software de procesamiento cualitativo como el software de Atlas-T en este caso. Siguiente. ¿Qué nos encontramos? 3 evidencias que ratifican, reiteran lo que de alguna forma la investigación internacional ha venido manifestando, situadas en un contexto cercano como el de Santiago de Cali. Para empezar, alta concentración del tiempo laboral en funciones administrativas, financieras y disciplinarias. Nos encontramos una distribución de más de 13 acciones específicamente vinculadas con ello. En un segundo lugar, encontramos que hay una marcada deficiencia en funciones con incidencia pedagógica, curricular o didáctica. De hecho, la ley en sí mismo no establece para el directivo funciones específicas asociadas directamente con el aula o directamente con las dinámicas pedagógicas, curriculares y didácticas. Hay que recordar que los directivos en Colombia no tienen, coordinadores y rectores no dictan clase, no están en el aula como profesores, por lo tanto todo su trabajo se realiza desde fuera del aula, y la potencialidad que haya para que incidan en lo que ocurre en el aula, pues obviamente está relacionada con una mayor disponibilidad de tiempo para ello, tiempo que hoy, hay que decirlo abiertamente, no existe. El tercer factor que nos encontramos es el desánimo, precisamente porque ese carácter tan operativo y burocratizado de la gestión directiva elimina o disminuye las posibilidades de intervenir de manera más frecuente en el fortalecimiento de prácticas y de ejercicios curriculares y didácticos. TALIS, una investigación desarrollada por la OCDE en el año 2019, recoge igualmente percepciones de directivos colombianos que reiteran este tipo de afirmaciones. ¿Pasamos? En los sondeos que desarrollamos, advertimos entonces que hay un alto interés de las directivas y directivos para incidir e influenciar pedagógicamente a sus instituciones, pese a que no contamos con una determinada modelación de la dirección escolar que permite identificar condiciones de déficit, de fracaso, asociadas a el mejoramiento directo, al directo mejoramiento del aprendizaje. No obstante, nos encontramos 3 grandes, en las valoraciones que adelantamos, nos encontramos 3 grandes fuentes, diríamos, de lo que podrían ser dinámicas de influencia ya instaladas en las prácticas de los directivos. Por una parte, una fuerte percepción de incidencia al promover, socializar y transferir experiencias exitosas disponibles para el desarrollo de los aprendizajes, como por ejemplo ocurre, como mencionaba, en las comunidades de aprendizaje. 2, una significativa percepción de mejora cuando el directivo es percibido como acompañante pedagógico de las prácticas de los maestros, es decir, cuando a pesar de las limitaciones de tiempo genera acciones que permiten verle vinculado al acompañamiento en el mejoramiento de las prácticas, por ejemplo, mediante ejercicios de monitoreo, ejercicios de asesoría a grupos de docentes, formación pedagógica, como lo voy a mencionar ahora. Y 3, una fuerte valoración de la promoción e implementación de estrategias y experiencias orientadas a la transformación de las prácticas. Cuando los directivos hacen eso, la percepción de los maestros, de las maestras, es altamente favorable. Incluso esa porción verde que vemos en la tercera torta, lo que invita es a que se hagan devoluciones mucho más efectivas de los ejercicios que adelantan las y los directivos en sus instituciones. ¿Continuamos? Este es un mapa de calor que fue levantado en un determinado momento como síntesis de un sondeo de opinión,
en el cual las y los directivos participantes, más de 20 directivos de 6 países, identificaban en dónde están sus fortalezas cuando efectivamente pueden acompañar prácticas pedagógicas, ejercicios didácticos e incluso fortalecer las dinámicas de evaluación de los aprendizajes en sus instituciones. Se nota que en el ámbito de la convivencia, en la instalación de rutas de éxito y al mismo tiempo la medición del fracaso escolar, en la estimulación y la creación de sentido en torno al PI, más allá de cumplir con su entrega, con su existencia, en la contribución a resolver problemas y conflictos reales que ocurren en la escuela, en el afianzamiento de la calidad, entendida esta no como un tema meramente fronterizo o de protocolos, sino el desarrollo y mejoramiento de distintos ambientes de aprendizaje, generan un mapa en el cual efectivamente podemos decir que las y los directivos sí inciden de manera directa en el acompañamiento a las dinámicas pedagógicas. ¿Por qué? Porque estas no son solamente actuaciones burocráticas, son en sí mismas actuaciones pedagógicas en la función directiva. Es de ahí lo importante, diríamos, de insistir en este componente. Seguimos, lo vamos a ver más claro en la diapositiva siguiente, en donde efectivamente se advierten al menos 6 grandes ámbitos en los cuales la presencia y participación de las y los directivos en la vida escolar permite el fomento de diálogos igualitarios entre las y los maestros, la interacción de las y los maestros en actividades escolares, el levantamiento de acuerdos y la retroalimentación efectiva, como ya se manifestaba en los sondeos. Encontramos entonces, al igual que Vivian Robinson había mencionado en un determinado momento, y resaltamos en rojo lo particular para la experiencia que perseguimos en Cali, que las y los directivos son mucho más eficaces e incidentes cuando sueñan en colectivo y construyen un escenario institucional para que esos sueños se transformen en resultados cooperativos, por ejemplo, en la implementación de experiencias de liderazgo distribuido, las voy a mencionar más adelante. 2, cuando fortalecen estrategias de distribución y participación del liderazgo. 3, cuando activan una ruta institucional para concretar estrategias dialógicas, como es en el caso de estas 4 instituciones como tal. 4, cuando fomentan procesos de mejoramiento de ambientes y cuando estos procesos de mejoramiento de ambientes están dirigidos de manera muy específica hacia el relevamiento de los aprendizajes, hacia el estímulo de nuevos aprendizajes. 5, los directivos inciden pedagógicamente cuando facilitan la formación de docentes y familiares y cuando se vinculan, casi que cuando dirigen o acompañan de manera personal estos ejercicios de formación docentes y familiares, pensando precisamente en la implementación de actuaciones exitosas. Y 6, cuando direccionan las políticas y acciones institucionales en torno a altas expectativas, efectivamente, este reclamo de altas expectativas condiciona su posibilidad de provocar retroalimentación y nuevos acuerdos en el entorno escolar. ¿Seguimos? ¿Qué retos nos encontramos en la dinámica de investigación? Por una parte, que efectivamente el mayor nivel de incidencia de las y los directivos en la vida escolar viene acompañada en estas instituciones que fueron escogidas por ser comunidades de aprendizaje, viene acompañada de un conjunto de fundamentos pedagógicos y didácticos que contribuyen a que haya teoría detrás de las prácticas que acompañan las y los directivos. En comunidades de aprendizaje se habla de las bases científicas, pero efectivamente lo que ocurre aquí es que abre la posibilidad que los directivos empiecen a entender que no se trata de un mero ejercicio de aplicación de inventivas u ocurrencias, sino que efectivamente
pueden ellos también empezar a densificar teorías que contribuyan a fortalecer la práctica directiva, el acompañamiento de los docentes y los aprendizajes. Comunidades de aprendizaje oferta entonces principios del aprendizaje dialógico de actuaciones educativas de éxito, algo que ya está sintetizado y es transferible para el desarrollo de una escuela pública fuertemente dialógica. ¿Seguimos? El segundo reto que nos encontramos instala la idea de que no se trata, menciona aquí el tema de los referentes pedagógicos, pero ya había hecho alusión a ello, en particular Freire para las instituciones que estoy mencionando, resulta un autor vital, al igual que Lev Vygotsky en la institución educativa Santa Fe. De manera específica, estos dos autores son autores referentes de toda la práctica institucional. ¿Seguimos? Encontramos un segundo reto y es que efectivamente los directivos tienen la potencialidad de incidir en la formación de sus equipos directivos cuando han sido al mismo tiempo formados para el ejercicio de formación, de verse a sí mismos como formadores. Aquí tenemos también para ir hablando haciendo referencia a las recomendaciones, también tenemos un ámbito que enuncia buena parte de las dificultades que existen con la formación de aspirantes a directivos. Y es que no existen en Colombia en particular programas enfocados a quienes aspiran a ser directivos docentes. Quienes llegamos a la dirección docente generalmente provenimos de la docencia en ejercicio y obviamente llegamos a ella sin formación específica. Una ruta que permita que el directivo sea formado para la incidencia pedagógica implicaría al menos estos 5 componentes que estamos identificando. 1, el reconocimiento de propósitos misionales articulados al desempeño mismo del directivo y no en términos de cumplimiento con agentes externos. 2, el conocimiento profesional de las didácticas disponibles para el ejercicio docente y lo que ello implica en términos de ser experto también en didácticas, no solamente conocedor de temas administrativos y burocráticos en la vida escolar. 3, la apropiación de estrategias de formación de formadores para el desarrollo de aprendizajes, es decir, que el directivo entienda también cómo se enseña a enseñar, cómo se puede aprender a enseñar y que efectivamente pueda liderar a sus equipos de manera mucho más significativa. 4, el fortalecimiento de competencias funcionales y profesionales con procesos de formación in situ y de formación permanente. Y 5, prácticas sostenidas de crecimiento y crecientes de liderazgo participativo y de liderazgo distribuido que hagan que el trabajo del directivo no se realice en solitario, sino al contrario, que cada vez más amplifique en la institución educativa la potencialidad de desarrollar equipos de trabajo cada vez más empoderados y mucho más líderes en los distintos ámbitos de gestión. ¿Seguimos? Creo que ya estoy agotando mi tiempo, me podrías informar, pero este tercer reto resulta fundamental. La escuela no solamente existe de la puerta hacia adentro, la escuela también tiene una enorme capacidad de transformación comunitaria y por ello el liderazgo distribuido y las prácticas de participación en la vida escolar y la ampliación de estas prácticas de participación en la vida escolar consolidan distintas dinámicas, distintos escenarios que permiten configurar procesos de liderazgo distribuido vinculando a distintos cooperantes al voluntariado escolar, configurando comisiones mixtas que se involucran en diferentes ámbitos de la gestión escolar, voluntarios y comisiones mixtas que pueden estar dentro del aula de clase, como vemos en estas fotografías que acompañan prácticas muy comunes en comunidades de aprendizaje, y la ampliación de espacios y escenarios para la deliberación y la participación en las distintas instituciones educativas. Ello configura un marco dialógico muy fuerte que
caracteriza la toma de decisiones enfocada en la mayor ampliación del potencial de liderazgo de las comunidades, de los distintos actores escolares en la comunidad educativa. La escuela pública tiene ahí un enorme reto y ese reto precisamente apunta a que una nueva generación de directores y directores amplifique los horizontes del liderazgo distribuido, mucho más cuando los sueños de las instituciones educativas suelen demorarse en su realización por las serias deficiencias de nuestro Estado. Bueno, aquí cierro la parte que más me interesaba compartir. Había en lo que continúa aparecen algunos relatos, pero creo que he agotado mi tiempo. Bueno, no hay problema, ya que pues no hay una siguiente ponencia, entonces podría continuar, no hay ningún problema. Ah, perfecto. Entonces, dale a la siguiente, por favor. En esta siguiente diapositiva encontramos un testimonio. El audio... Creo que está sin audio. No habilitamos el audio al inicio, entonces ya no se va a escuchar ni esta ni la siguiente. ¿Me confirma, no se escucha el video? No se escucha. Es que como no se habilitó al inicio, entonces no se va a escuchar ni esa ni la siguiente. No, entonces vamos a cerrar aquí indicando que efectivamente lo que nos lleva a pensar en que es posible en las escuelas públicas asumir los retos que implica un liderazgo pedagógico más decidido, es la transformación de la vida de nuestras niñas y de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Dylan es estudiante que está allí y que infortunadamente no vamos a poder escuchar, pero bueno, la presentación queda disponible. Lo que nos dice es eso, lo contento que se siente de estar en la institución educativa, porque ha encontrado que las prácticas que están implementando sus maestros fortalecen y fomentan mayor inclusión como tal, al punto de que él, por ejemplo, se hizo representante de los estudiantes en el consejo directivo en un determinado momento. Y la siguiente, pues, era una presentación en torno al equipo de coordinadores de la institución educativa, de una de las instituciones educativas, pero infortunadamente, pues, creo que no se va a poder escuchar. Vale, lo dejamos ahí entonces, Lizeth, no hay problema. Bien, agradezco entonces a la posibilidad de presentar entonces esta ponencia. Agradezco al Congreso las posibilidades que nos abrió a quienes hemos sido ponentes de que estemos en contacto con quienes nos han visto y escuchado. Muchísimas gracias.